El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías de Dios, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy podríamos pensar o observar con humildad el testimonio de dos, podríamos decir, los dos grandes testigos del nacimiento de la iglesia, de cómo nace la iglesia. Testigos directos, testigos elocuentes, testigos del amor de Dios, cada uno de una manera diversa, cada uno son dos expresiones vivas de cómo Dios actúa. Pedro, quien es fruto de un grupo privilegiado, el grupo apostólico, y que ha vivido toda la escuela de Cristo, toda esa escuela del amor, toda esa escuela que transforma la mentalidad de estos 12 judíos y los lleva a vivir el acontecimiento de la nueva alianza. Pero Pedro es uno precisamente de los protagonistas de esa historia, uno de los que esperaba anhelante la promesa de Israel, pero son estos israelitas que han sido el fruto, precisamente el fruto de toda una acción de Dios en el tiempo, el fruto de toda una bendición histórica de Dios. Imagínense, si Dios se preparó un pueblo, lo preparó, lo catequizó, lo enseñó, lo ilustró, le mostró, lo condujo, le reveló tantos acontecimientos, lo dispuso de tal manera para que llegara en la plenitud de los tiempos, llegara el Salvador. Y estos 12 apóstoles eran la expresión básicamente de ese resto de Israel, de ese pequeño fruto selecto de Israel que Dios se había reservado para sí y a quienes quería darles el privilegio de estar con Él. Era precisamente también un acto de fidelidad de nuestro Señor hacia todo el pueblo judío, hacia toda la tradición judía. Él era la respuesta, obviamente, la promesa, y bendito sea Dios, Él quiso mantenerse en esa actitud de ser la promesa, la respuesta. Sin embargo, sabemos, y como lo hemos visto en tantas oportunidades, no todos lo esperaban como creían. Muchos hicieron su historia, su propia historia. Muchos hicieron su idea y querían que Él respondiera a su idea, a su esquema mental. Querían que Él simplemente fuese ese Dios liberador que intervenía, guerrero,
que destruía absolutamente todo y que se imponía sobre toda condición humana, y que con ese poder siguiera reinando. Y el conflicto sobreviene cuando Jesucristo no se revela en ese tipo de manifestación, sino que se revela como aquel que ante todo viene a actuar como Dios, como el Dios que es, sin negar su esencia. Es decir, viene precisamente a revelarle al hombre la verdad. Entonces viene a poner en evidencia toda la mentira humana. Entonces pone en evidencia que la grandeza del ser humano, la grandeza no está en el poder, sino en la humildad, en la pequeñez, en la pobreza, en todas y cada una de esas condiciones que él asumió en una familia humana, en unas condiciones humanas, no prevalecido por criterios humanos, por poderes humanos, por instancias humanas. Toda una escuela. Y esto chocó contra la mentalidad, porque el pueblo de Israel, un poquito, por decirlo de alguna manera así, un poquito orgulloso de su fe y orgulloso de sus tradiciones, orgulloso de una historia en la que Dios había arrasado imperios, pues frente al imperio romano no querían lucir como unos perdedores. Entonces ver a su rey entrando en un burro, esto no era muy honroso. ¿Por qué no entraba en un corcel negro o un corcel blanco? ¿Por qué no entraba victorioso con una caravana, con un ejército? Entonces, dos mentalidades chocaron. Esas mentalidades precisamente que tienen que ver con el mundo y todos sus anhelos, sueños, deseos y fantasías, y otra mentalidad que tiene que ver con el Espíritu de Dios, que obviamente venía a replantearlo todo, resignificarlo todo, hacer que todo volviera a tomar el sentido verdadero. Entonces a Jesús le costó mucho, créanme, mucho, en 3 años de contacto directo, cambiar la mentalidad de estos hombres, tratar de cambiarles el pensamiento, la idea. ¿Usted cuánto tiempo lleva tratando de cambiar? ¿Y si ha podido un poquito o no? ¿O sigue igual de terquita, de terquito, igual de caprichosito, caprichosita, no? ¿Eso qué revela? Que somos como difíciles, ¿no? Bueno. Y mire, estos hombres gozaban de la presencia inmediata de Jesús y les costaba entender. Entonces Jesús, es decir, Pedro es el testigo de ese Dios que viene de una manera hermosísima, pedagógicamente hablando, que viene a crear una escuela, un jardín infantil espiritual, porque Pedro pasó por el jardín infantil, ¿o no? De Cristo. Pasó por el, ¿cómo le dicen aquí? Kindergarten. No, él pasó primero por el otro, por el pre-K. Eso, ok, ahora sí nos entendemos. Primero pasó por el pre-K, después el kindergarten, después... Ok. Y así fue subiendo en escala. Pero Jesús se inventó una escuela de formación humana, en la que fue poco y progresivamente enseñándoles a hacer como Dios quería, a actuar, a pensar, a vivir, a todo esto. Era una escuela impresionante con la cual quería cambiarles la mentalidad, enseñarlos a amar, enseñarlos a ser enseñarlos a ser delicados, enseñarlos a ser justos, enseñarlos a ser perseverantes, enseñarles todo, una nueva educación. Y obviamente eso no fue fácil. Cada momento vivido con Cristo era una excelente lección.
para decirles hay otras formas de vivir, hay otras formas de pensar, hay otras formas de sentir, hay otras formas de ser, hay otras formas. Y yo se las estoy mostrando en la práctica. Miren cómo lo hago, mírenme a mí, imítenme a mí. Pedro fue el testigo ocular de Dios mismo haciendo la lección. Yo no les pido nada que yo no haya hecho, dice él. Entonces, ese Pedro tiene un testimonio que es muy fuerte. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, yo diría que Pedro es como más de los nuestros, ¿no? Como de los... ¿Y por qué digo que de los nuestros? Porque nosotros somos de esos que a toda hora estamos metidos en la iglesia, a toda hora estamos con el Señor, a toda hora recibiendo de Dios y no cambiamos, nos cuesta cambiar, terribles. Por eso digo que Pedro es de los nuestros. Porque igual que él muchas veces terminamos hasta traicionando a Cristo, traicionando al amigo de todos los días, traicionando al que todos los días está conmigo y me ama. Ese Pedro nos representa muy bien. Y ahí alcanza uno a entender por qué lo eligió él. Toda la pedagogía de lo que hizo Dios con nosotros. Y luego entonces, Pedro por eso es la figura de ese hombre que somos cada uno de nosotros, por el que Dios ha tenido un amor sin medida, un amor absoluto, un amor decidido. Porque si ustedes ven a Cristo, las acciones de Cristo con Pedro siempre son acciones de amor, afirmándolo a pesar de su fragilidad, de su debilidad. Por eso lo veremos después, disculpándolo frente a todo el mundo. Pedro, delante de todo el mundo, sabía todo el mundo que Pedro era un traidor y que 3 veces lo había negado. Y él viene y le ayuda a limpiar su nombre. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me aman más que estos? Y los otros lo miraban así como diciendo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, hasta el martirio, porque Pedro era un cobarde. Es decir, hasta la prueba esa que tanto terror te causa. Señor, solo tú lo sabes todo. Ese es Pedro. Y Pablo es el otro que viene de una escuela, de otra escuela, viene también de la escuela judía, pero viene de una escuela rígida, es el cumplidor de la ley y es el que viene absolutamente convencido de que él es el hombre más correcto que existe, el hombre más, es decir, mejor dicho, como la expresión del que nunca comete errores y que nunca se equivoca, sino del cumplidor exacto. Porque Pablo era eso, era un hombre con una fuerte doctrina, pero con una fuerte vivencia. Era un practicante acérrimo de la ley. No quiero decir con eso que Pedro no lo fuera, no. Pero Pablo no se educó en la escuela de Cristo, se educó en la escuela de Gamaliel y de todos los maestros de la ley antigua. Y creía y estaba convencido absolutamente que los cristianos eran unos locos y que había que borrarlos de la tierra. Era una cantidad de gente ilusos. Y comenzó a perseguir a los cristianos para quitarse ese problema de encima porque ya eran una peste que estaba infectando demasiado. Y por eso logró cartas de los sacerdotes y de todo el mundo para ir a destruir todo brote de este tipo de enfermedad que era el cristianismo. Y en esa experiencia, Cristo le sale al encuentro no de cualquiera, sino al encuentro de un, ¿cómo podríamos llamarlo? Como de un
no un jefe, no solo un jefe, sino al encuentro de un fiero atacante, por decirlo así, un fiero enemigo, entre comillas, un fiero opositor, pero ferozmente perseguidor. Miren la pedagogía de Dios, ¿no? La pedagogía de Dios. Este hombre que lo atacaba, piense usted en el peor enemigo que usted tiene, piénselo. La persona que más le cae mal a usted. Bueno, yo sé que usted no tiene nadie que le caiga mal, tal vez. Pero piense por un instante así, con la que peor tiene relación. ¿Usted se imagina terminar de íntima amiga o íntimo amigo de esa persona? ¿Usted se imagina? Bueno, pues mire cómo actúa Dios. Cómo convierte lo adverso en bendición. Y este que hasta el momento era el peor terror de los cristianos se llamaba Pablo, Saulo de Tarso. El peor terror de los cristianos. Y Jesús simplemente lo confronta en un encuentro personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre, hay personas que dicen que lo tumbó del caballo. Bueno, la escritura no dice que fuera caballo, se supone que iba a caballo. Porque ¿qué iba a andar en burro o a pie un hombre de esta categoría? O sea, imposible. Un hombre de esta categoría tenía que ir en un corcel. Muy bien. No era cualquiera. Lo tumba, el encuentro lo tumba y lo confronta. Pero ¿y quién eres tú? Y por primera vez escucha el nombre que más odia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Qué locura! Todo el mundo alrededor escuchó como un trueno, pero no sabían qué le había pasado. Él quedó tirado en el piso, le cayeron unas escamas en los ojos y quedó ciego. Lo recogieron, se lo llevaron a una casa, entontado, embobado. Y comienzan los acontecimientos. Va a venir un tal Ananías que va a orar por ti. Y Ananías, que estaba tranquilo en la casa rezando, le dicen lo mismo y Ananías dice, ay Señor, pero a mí me han dicho que ese hombre nos odia y no va a acabar con nosotros, Señor. Y el Señor le dice, no tengas miedo, porque yo le mostraré a ese hombre lo que tiene que sufrir por mí. Y el tal Ananías se viene con temor y temblor a orar por Saulo, a quitarle la ceguera de su ser y abrirle los ojos para que reconozca a Cristo. Tal vez esos perseguidores pueden estar en nuestro propio contexto. Ese Pablo puede ser cualquier persona de nuestra familia que hasta el día de hoy se mantiene diciéndole a usted que usted se volvió un rezandero y una rezandera, lambeladrillo, chupamedia de cura. ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué se mantiene? ¿Se embobó? ¿Qué le dieron? ¿Le drogaron? Ese que ataca, a lo mejor algún día, en algún momento, Dios le va a abrir los ojos y le va a mostrar. Y va a estar peor que usted. Pero mire cómo Dios conquista corazones, cómo enamora. Mire cómo tomó a Pedro, mire cómo tomó a Pablo. Es la pedagogía de Dios. Pero cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, Él nos busca
Y usted podrá en este momento pensar en todas las oportunidades en las que Dios ha buscado maneras de llegarle a usted, de hablarle, de estar con usted, de tocarle su vida. Porque Él quiere incorporarle a usted a la misma experiencia que a todos ellos. Créame, usted también está llamado a ser un testigo, como Pablo. Y ahora ellos son los maestros de nuestra vida, son los maestros de corrección, maestros de nueva vida, maestros de rectificación. Porque el único que no rectifica se llama Satanás. El único que no corrige se llama Luzbel. Solo el diablo es un soberbio que no corrige sus errores. Todos los humildes corrigen sus errores. La historia de estos dos hombres es la historia de dos personas que supieron ser humildes y supieron corregir sus errores. Y por eso, al permitirle a Dios escribir una nueva vida en ellos, hoy día ellos son maestros del seguimiento de Cristo. Leer a Pablo es leer el instructivo más hermoso para aprender a ser felices, para aprender a aplicar y a disfrutar de tal manera la buena nueva de Cristo, hermosísimamente hablando, que podamos llegar a tener con Él esos sentimientos de alegría y de gozo a pesar de que venga lo que venga. Llegar a ese gozo de poder decir, como lo dice ahí, voy corriendo mi carrera, voy en el camino, voy hacia la meta. Y cualquiera dirá, ¿y qué será que le van a dar? ¿Qué será lo que se va a ganar? ¿Y qué dice él? La corona del martirio. El martirio. Voy corriendo hacia el martirio. Hacia la ofrenda de mi vida, hacia mi fidelidad, a dar la vida por el que amo. Esos dos estandartes nos mueven en la fe, nos mueven. Verlos amar a Jesús y verlos como Jesús los ama, nos revelan las dos magnitudes de los amores. El amor de Dios acérrimo, decidido a salvarme. Y cómo es de bello el amor humano cuando sabe responderle a Dios y cuando sabe dejarse enamorar por Dios. Por eso, qué bueno que hoy asumamos a Pedro y a Pablo dentro de nuestros amigos, dentro de nuestros intercesores, dentro de nuestros modelos de vida. Y si quieren estar cerca de ellos, lean las cartas, lean la palabra, lean las cartas. Analicen los evangelios, miremos la vida, observemos los hechos de los apóstoles, miremos cada palabra, miremos el hacer de Dios y el hacer de ellos. Dejémonos impregnar de cada una de estas actitudes que Cristo tuvo, de cada uno de estos detalles de amor con los cuales Cristo hizo una historia de salvación con ellos. Porque estoy seguro que Dios también quiere hacer una historia de salvación con su vida. Una historia de felicidad, que en el futuro muchos de sus familiares puedan decir, igual que decimos hoy de Pedro y Pablo, qué hermosa es la vida de mi madre, de mi tía, de mi tío, de mi hermano, de mi esposo, de mi esposa. De qué manera cambió de vida, de qué manera se dejó encontrar con Dios, por Dios, y se dejó transformar por Dios y dejó que Dios escribiera en él una historia nueva. Amén.